tocás justo Rumbo, de fondo musical ahora tenemos un clásico, un himno a redoblar de Rumbo. ¿Cómo surge la idea de fundar el grupo Rumbo? Nosotros tocábamos, íbamos a una especie de pequeño centro cultural que se llamaba NEMUS, Núcleo de Estudios Musicales, que había sido fundado a principios de los 70 por Daniel Biglietti. Daniel Biglietti, entre otros, ¿no? Sí. Pero eso todavía aún estando en plena dictadura, siguió funcionando todo el tiempo. Por supuesto sin Biglietti, pero ahí se podía estudiar de una manera muy abierta. Había un precioso clima de encuentro ahí en esos momentos tan difíciles. Uno se sentía respirar de otra manera. Y ahí estábamos en clases más o menos con los mismos profesores. Estábamos con Laura Canaura, con Miguel López y con Carlos Vicente. Y bueno, con ellos me acuerdo que hubo una cierre de fin de año, esas cosas que se hacen siempre. Y ahí después de eso empezamos a juntarnos y surgió la idea de crear un grupo, ¿no? De trabajar en conjunto lo que veníamos haciendo por separado. También muy acicateados porque uno de los profesores era de Jorge Lazaroff, el Choncho. Oh, mirá vos. Y bueno, entonces él nos daba mucha manija para trabajar, para juntarnos, para hacer cosas juntos. Y ahí rápidamente, a mediados del 79, un año después que yo empezara en el NEMUS, fundamos Rumbo. A mediados de año del 79 se funda Rumbo, y enseguida estos cuatro que te nombré se sumaron Gonzalo Moreira y Gustavo Ripa. Ellos ya estaban en Canciones para no vivir la fiesta. Sí. Y bueno, con ellos quedó conformado el sexteto que después seguiría, ¿no? Un verdadero himno de la resistencia realmente a redoblar, que está hecho junto con Rubén, ¿no? Con Rubén Olivera. Seguro, con Rubén nos juntamos, prácticamente Rumbo y A Redoblar nacen juntos, porque yo venía, lo que queríamos hacer un poco a la idea de aquel disco maravilloso que se llamó Todo detrás de Momo, de los Olimareños. Ese disco para mí fue una cosa brutal, porque me hizo sentir que la murga, que la marcha camión podía ser un ritmo con el cual se podían hacer muchas canciones, ¿no? Y tenía una fuerza y una cosa nuestra, uruguaya, muy fuerte en ese momento. Y bueno, Rumbo se propone hacer canciones con esa rítmica. Es una decisión que tomó el grupo a poco de iniciarse. Vamos a trabajar por ese camino. Y ahí surge básicamente 2 o 3 canciones, como por ejemplo, bueno, Para Abrir la Noche, que da el nombre al primer disco, que es una especie de presentación. Yo siempre la sentí como una presentación, como la presentación de las murgas, sí, pero todo mucho más chiquito, más sintetizado, ¿no? En los hechos Rumbo funcionó como una especie de murga de cámara, claro, porque hacíamos las voces y todo, pero todo mucho más en chico. Y A Redoblar vino a ser como la despedida de eso, ¿no? Es decir, yo me había hecho la idea de hacer presentación, retirada y el medio. El medio nunca lo llegué a concretar, pero bueno, quedaron esas 2 canciones, y Miguel López agregaba también alguna canción, como Viejo Tablado, que también la cantamos muchísimo en esos primeros 4 años de Rumbo, donde realmente tocamos por todos lados, y Rumbo alcanzó una difusión, una popularidad muy especial en momentos que no había nada, ¿no? claro. Apenas si te pasaban por la radio, en alguna radio, donde no había internet, no había la televisión, no pasaban esas cosas. Pero la gente estaba muy pendiente y muy atenta a captar canciones, sobre todo
la sensibilidad que dijera que bueno, que estábamos resistiendo lo que era en ese momento la dictadura militar, de que no estábamos apagados, ni muertos, ni nada por el estilo, que la estábamos peleando, y creo que eso a Redoblar tuvo esa cosa mágica que además de ninguna manera uno lo puede prever ni lo puede prefabricar de antemano, que bueno, que cayó justo en el momento indicado, con el lenguaje apropiado, el lenguaje de la época, un lenguaje lleno de códigos, y bueno, con una cuestión poética muy fuerte, llamando a tener la esperanza, ¿no? Y bueno, eso yo creo, y con eso dicho y cantado sobre una cosa murguera, donde la gente lo captó como algo muy propio, muy de ese momento, y la canción se convirtió, como vos decías, en una especie de himno de la resistencia de esos años. Y bueno, ahí ya, eso fue enseguida que la empezamos a cantar, ¿no? Incluso no estaba grabada, y la canción venían a recitales, venían a vernos cuando había ciclos, la gente venía muchas veces a ver las funciones para escuchar esa canción, ¿no? Para cantar a Redoblar. Para escuchar el momento de cantar a Redoblar, y después la pedían de Villa. Bueno, hay otro tema fuera de lo que es Rumbo. Hay otro tema que para mí también marca un antes y un después, que es Al fondo de la red. Muchos, quizás de los más jóvenes y del palo del rock, lo ubican mucho con Bersuit Vergarabat. Pero ¿cómo lográs vos ese tema realmente? Porque aparte, de verdad, ¿no? Cuando cruza la frontera y lo trae la Bersuit, como que muchos jóvenes que están en el palo del rock, ¡oh, mirá qué bueno! Pero es Yoruba, Al fondo de la red, y es Mauricio Ubal. Sí, ese tema, el tema del fútbol, así como te dije hoy, el tema murguero, el tema del fútbol fue una cosa que también nos dispusimos a trabajar con Rumbo desde muy temprano, porque nos dimos cuenta, primero, que éramos unos fanáticos, nosotros éramos muy futboleros, seguimos siendo muy futboleros, algunos, por lo menos 2 o 3 de los varones de Rumbo, éramos muy futboleros. Y entonces manejábamos ese lenguaje propio de los relatores de fútbol, y ese lenguaje propio de cuando uno habla de fútbol, ¿no? Que está lleno de metáforas. Si vos escuchás a los relatores de fútbol, te me están metiendo una metáfora tras otra, ¿no? Cosas que son metáforas propias del fútbol, pero por ejemplo cuando te dicen la para con el pecho, si vos ya sabés de antemano que se refiere a alguien que está jugando al fútbol, que recibe la pelota y la para con el pecho, pero si vos lo sacás de contexto, ¿eso qué quiere decir? La para con el pecho. O la otra es que, por ejemplo, le ganó la espalda, ¿no? Ese tipo de frases que son muy muy comunes a los relatores de fútbol, ¿no? Totalmente. Pero que son parte de ese juego y de esas imágenes futboleras. Bueno, nosotros decidimos con Rumbo, dijimos, esto está bueno para trabajarlo, y ahí empezamos a hacer canciones que tuvieran el tema del fútbol como pantalla, digamos, y que a su vez nos ayudaran con otras cosas. Ahí Miguel López hizo una canción que se llamaba Ya no quedan centrojas, donde hablaba, bueno, en forma de alguna manera escondida, pero estaba hablando del país, de la situación del país, de los que se iban del país, ¿no? De que ya no quedaban centrojados, ya no quedaba gente que levantaran la cabeza y pensaran en el país, porque se había tenido que ir, que era una clara relación con el tema político. Y bueno, eso Orsay, por ejemplo, otra canción que hicimos con Gonzalo, también con temática futbolera. Y entonces, para mí, hacer El fondo de la red, que es una canción de la última etapa de Rumbo, del último disco, no era nada diferente a lo que veníamos haciendo. La única diferencia era que Al fondo de la red no tenía ningún lenguaje de segunda lectura. Siempre fue una canción que yo hice por el placer de hacer una canción al fútbol, al placer y al juego, sobre todo al juego del fútbol, jugar a la pelota, como le decíamos nosotros cuando era chicos. Es decir, esa alegría que te daba juntarte con otros a
pelotear, hacer picaditos, hacer todo tipo de combinaciones con una pelota de por medio. Es decir, a eso le quise cantar, y bueno, y ahí empecé a trabajar con imágenes de todo tipo, y la canción, bueno, ha tenido un vuelo increíble, ¿no? Porque fue una canción que se hizo prácticamente cuando Rumbo se disolvía. Y la canción después siguió sola y tuvo toda una cantidad enorme de versiones, entre ellas la Versuit Vergarabat, que bueno, la llevaron a la Argentina, la hicieron muy muy conocida, y la gente la tomaba como que era de la Versuit, ¿no? Claro, también. claro. Pero bueno, está bueno, está bueno.